Buenas tardes, jóvenes. Pues vamos a continuar con las clases como complemento de los webinars que hemos tenido estas 2 semanas en relación a la materia de principios y elementos de los juicios orales. Como lo hemos platicado en cada una de nuestras clases y con las aportaciones que han tenido ustedes como alumnos y la retroalimentación en cada una de estas, recordemos que los juicios orales en México los vamos a ver desde 4 puntos de vista o desde 4 materias que clasifican a nuestro derecho, que son el juicio penal, el juicio mercantil, los juicios familiares y el juicio civil. Sin embargo, tenemos que dejar algo muy en claro, es decir, en el estado de Guerrero, la única oralidad que se practica y la única oralidad que se está llevando a cabo en juicios, en procesos judiciales, es en materia penal y en materia mercantil. En materia penal, el Palacio de Justicia cuenta con sus salas de juicio oral, que es donde practicamos la oralidad y cada uno de los principios que conllevan los juicios orales. En materia mercantil se apoyan con las salas de juicio oral, como lo hemos comentado en materia penal. Sin embargo, tenemos que tener algo muy en claro. En la ciudad de Iguala cuentan con solo 3 salas de juicio oral, por lo que en un momento determinado, cuando no se encuentre el espacio o la agenda suficiente para llevar a cabo la práctica y recepción de una audiencia en materia mercantil, se tendrán que adaptar los medios necesarios y suficientes para llevar a cabo la celebración de una audiencia preliminar y de una audiencia de juicio oral en materia mercantil. Recordemos que la materia mercantil se divide o está compuesta de 2 audiencias, una preliminar y una de juicio oral. Por lo tanto, son 2 audiencias que se van a celebrar. Si no hubiera espacio en las salas de juicio penal, se tendrían que adecuar los medios necesarios en las instalaciones que ocupa el juzgado civil. Recordando con esto que en el Palacio de Justicia de la ciudad solo cuentan actualmente con un juzgado, ya que se fusionó, un juzgado que cuenta con 4 secretarías que estarían en condiciones de adecuarse para celebrar las audiencias. También les comento que actualmente, si bien es cierto que en la ciudad de Iguala no tenemos en la práctica los juicios familiares y civiles en la oralidad, para el próximo año van a entrar en vigor. Estaba programado julio de este año, pero por la pandemia por la que estamos atravesando como país y como ciudad, esto va a ser imposible. Por lo que tenemos que tener el pleno conocimiento para poder llevar a cabo las audiencias, las fases que conlleva cada una de estas audiencias. Ahora bien, vamos a iniciar con los principios generales y las categorías fundamentales del derecho procesal. ¿Por qué del derecho procesal? Porque recordemos que los principios que rigen los juicios orales van a encontrarse en el momento del proceso, van a desarrollarse en el momento de la práctica, al momento de que se encuentra la litis o bien vayas en rebeldía durante el proceso judicial. Decimos que el establecimiento de los juicios orales en México surge como una necesidad de reformar sustancialmente los sistemas de justicia de nuestro país. ¿Por qué reformar el desarrollo o proceso de los juicios? Por la necesidad de llevar a cabo procesos judiciales con la presencia del juzgador. En la práctica, las audiencias o los procesos judiciales son llevadas a cabo por un secretario de acuerdos. Un secretario de acuerdos que, si bien es cierto, le rinde cuenta o le da cuenta al juez de lo que va a desarrollar en cada una de las audiencias, él no se encuentra presente. Por lo tanto, está a lo que obra únicamente en el expediente o lo que le informa su secretario de acuerdos. Ahora, ¿por qué la necesidad de que esté el juzgador? Porque el juzgador es quien va a dictar una sentencia definitiva.
quien va a dar por concluido la litis entre las partes, parte actora y parte demandada. Como hemos visto en las clases, en los juicios participan como parte central la parte actora y la parte demandada, pero no por esto quiere decir que no van a poder participar el tercero llamado a juicio o un tercerista. Y también que en materia familiar forzosamente tiene que participar el Ministerio Público adscrito a los juzgados y el DIF que se encuentre adscrito al juzgado familiar. En materia familiar va a participar el Ministerio Público y el DIF. ¿Por qué? Porque lo que buscan, como lo hemos comentado en las clases, es salvaguardar el derecho de los menores o de los mismos sujetos que participen en la secuela procesal, es decir, en el juicio, en el proceso que se encuentre entablado en su momento oportuno. Ahora bien, decimos que en el momento de la audiencia se van a desahogar todas y cada una de las pruebas cuando sean audiencias de juicio, pero también recordemos que hay audiencias preliminares, que una de estas fases es poder llevar al convenio entre las partes, es decir, concluir la litis del juicio que se esté desarrollando en su momento y que el juez de primera mano conozca las circunstancias y motivos que llevaron al promover este juicio. ¿Por qué? Muchos juicios pueden concluirse de muy buena manera en un convenio. Sin embargo, hay momentos en los que no permite este buen desarrollo porque, seamos honestos, muchas veces es por el mal comportamiento de las partes o muchas veces suele ser por la intervención de los abogados, en algunas ocasiones por el consejo del DIF, quien es que protege y vela por el derecho del menor. Entonces, lo que buscamos con el nuevo sistema oral es que el juez de viva mano vea la situación y procure solucionar o concluir el juicio de la mejor manera. Sin embargo, debemos de considerar y tomar en cuenta que en todo proceso judicial, ya sea un proceso judicial tradicional y un proceso judicial oral, va a haber ventajas y desventajas, es decir, pros y contra de cada una de las situaciones, que siempre, por lo regular, y es algo real, que alguna de las partes se le va a perjudicar, que alguna de las partes se va a ver afectada por la resolución del juzgador, porque quienes participan en un juicio es porque tienen intereses. Acordamos y señalamos que la parte actora es quien tiene el derecho de hacerlo valer mediante la acción correspondiente que le enliste y que le contemple el código para hacerlo valer, mientras que la parte demandada va a contar con el derecho de oponer excepciones, es decir, de desvirtuar los hechos de la parte contraria. Luego, entonces, en esto vamos a ver la confrontación entre las partes. Por lo tanto, vamos a concluir que solo la sentencia va a beneficiar a uno de los que intervienen en un proceso. Pero ahora vamos a ver una por una las ventajas y las desventajas con las que cuenta nuestro proceso judicial actual y obviamente en su momento determinado cuando entren en práctica o en desarrollo los juicios orales civiles y los juicios orales familiares. Las grandes ventajas de las que existen los procesos orales va a ser que el proceso sea más rápido. Hay juicios que se llevan 5, 10, 20 años, supongamos. Debemos también conocer, jóvenes, que no todos los procesos judiciales tradicionales se van a llevar a la oralidad. Cuando hay juicios que tienen un grado de dificultad, no van a irse a la oralidad. ¿Por qué? Porque el mismo proceso lo impide y lo va a limitar. Y estos juicios van a ser los juicios, por ejemplo, los sucesorios. Los sucesorios no pueden todos llegar a la oralidad. ¿Por qué? Porque recordemos que el juicio sucesorio cuenta con sus 4 fases, sus 4 etapas. El que va a llegar a la oralidad va a ser el de guarda y custodia, patria potestad, divorcio incausado y divorcio voluntario, alimentos.
los incidentes derivados de estos juicios, pero los que tienen dificultad de fondo o de raíz no van a poderse desarrollar o desahogar en procesos orales. Sin embargo, sí, efectivamente, como lo desarrollamos actualmente en Guerrero, jóvenes, lo que sí les puedo decir por la experiencia profesional es que los juicios mercantiles han cambiado de manera abismal. Había con anterioridad juicios mercantiles que tardaban años en poder llegar a una sentencia, y no digamos a una sentencia definitiva. Pasaban muchos más años para que este juicio que iniciaste te diera frutos, es decir, poderle recompensar a tu cliente la recuperación de algún crédito, de algún préstamo otorgado, porque lo difícil era poder ejecutar, poder concluir este proceso judicial. En los mercantiles es un cambio abismal. ¿Por qué? Porque ahora hay juicios mercantiles que tenemos con sentencia en 2-3 meses. Entonces, si es una diferencia abismal, es algo beneficio para nosotros como litigantes y mucho más beneficioso para nuestros clientes, claro que sí, porque le das una respuesta pronta, algo que teníamos contemplado en nuestra legislación, pero que realmente no se llevaba a cabo. Ahora bien, una desventaja poniéndolo a la par, jóvenes, con la ventaja de que es un proceso rápido. Ahora, ¿cuál sería el contra de este proceso rápido? Lo contra sería que el juez no tiene el tiempo de meditar una resolución. ¿Por qué? Actualmente, si en la audiencia de juicio oral el juez ha desahogado todas y cada una de las pruebas, tiene que dictar resolución en su momento, aunque el propio Código de Comercio dice que puede tomarse el tiempo de dictarlo hasta en 10 días posteriores al desahogo de la presente audiencia, es decir, de la de juicio. Sin embargo, romperíamos con el principio de concentración, es decir, concentraste la audiencia para que en una sola se desahoguen todas las probanzas. Luego entonces, si no tienes pruebas por desahogar, es algo que rompe con los principios que me señales una fecha con 10 días posteriores, porque suele pasar que no la señalas a los 10 días, sino a los 20 o a los 15 días, porque la agenda no te da el espacio suficiente para poder celebrar esa audiencia de dictado de sentencia. Los que le puedo comentar que en la práctica y con la experiencia que se ha vivido en litigar juicios mercantiles es que los juzgadores sí piden un receso, es decir, piden un receso de 2, 3 hasta 4 horas. El máximo que me ha tocado a mí visualizar o contemplar para que ellos puedan estar en condiciones de dictar una resolución definitiva en un juicio ha sido un máximo de 4 horas. Piden el receso, estudian el expediente, ingresamos nuevamente a la sala y ahora sí dictan la sentencia. Ojo, la sentencia que nos emite el juez en un juicio oral no va a ser como la sentencia que nosotros vemos en físico. El juzgador solo se va a ir a concretar de manera resumida y detallada la controversia en sí y obviamente los puntos resolutivos y cómo se tendría que ejecutar esta. Porque recordemos que en materia mercantil, jóvenes, en oralidad no se admite recurso ordinario alguno, es decir, en ese momento nosotros no podemos presentar ningún recurso respecto a la sentencia. Tendríamos que promover un juicio de amparo, si es que nos causa perjuicio la misma sentencia. Ahora, nos vamos con otra ventaja, que es que el juez conoce a las partes, que es lo que comentábamos. No es el alegato de oída que nosotros conocemos en la práctica, sino que el juez de viva mano, de primera mano, conozca las partes y con esto traducirlo en un posible convenio, en concluir el litigio para que beneficie a ambas partes. Otra ventaja sería que todo se resuelve en el momento. ¿Por qué decimos que todo se resuelve en el momento?
En la audiencia preliminar y en la audiencia de juicio tenemos cada una con diferentes fases, con diferentes etapas. En la audiencia preliminar, lo primero que va a ver el juzgador es si la vía por la que promueves el juicio es la procedente. Si las excepciones opuestas por la parte demandada no ponen fin al proceso, porque existen, recordemos, las excepciones dilatorias y las excepciones perentorias. Las perentorias van a concluir o van a dejar de surtir efecto en el momento en el que se determine que no trascienden, que no proceden, mientras que las dilatorias se suelen resolver en el momento de la sentencia. Es decir, si nosotros, el juez, promovimos una excepción de pago, en donde acreditemos con copias certificadas de otro expediente, en donde ya concluimos con este juicio y yo ya liquidé la cantidad que en este momento se me reclama, en ese momento el juzgador tiene que dar por terminada la litis. ¿Por qué? Porque yo opuse una excepción de pago que acredito en su momento. Es decir, el juicio concluye y se dejan las cosas en el estado procesal en el que se encontraban antes. Es decir, yo no cuento con ninguna demanda ni la parte actora tiene el derecho de demandar. Sin embargo, a mí como parte demandada me dan un derecho que es el poder cobrar o recuperar los gastos y costas que yo generé o que yo obtuve en este proceso judicial en el que yo no di motivo para que se entablara una demanda en mi contra. Ahora bien, otra de las ventajas es que se inhibe la compra y preparación de los testigos. Todos los abogados, cuando llevamos a la parte actora o a la parte demandada, suele pasar que alguno de nuestros testigos no sea, digámoslo así, no conozca de primera fuente lo que va a declarar. Lo que va a declarar al momento de que se rinda o se lleve a cabo su interrogatorio. Pero suele haber unos testigos que le puedes preguntar lo que tú quieras en relación al proceso judicial y te lo van a contestar. ¿Por qué? Porque son testigos aleccionados, son testigos que se prepararon con anticipación. Entonces lo que se busca es que en el momento del desahogo de la audiencia no exista tanto término de una audiencia preliminar a una audiencia de juicio oral para el desahogo de la prueba y por lo tanto evitemos con esto la compra de testigos. Otra ventaja más es que las pruebas se analizan en su momento, es decir, si el juzgador va a dictar sentencia definitiva, obviamente se tiene que analizar el ofrecimiento y el desarrollo de la probanza para estar en condiciones de dictar una resolución. Y una última ventaja va a ser que disminuye la corrupción. Esto es algo meramente moral. La corrupción sabemos que en los juzgados suele pasar o existe, sí, pero depende de los litigantes, de las partes que intervienen en el proceso judicial. Ahora, jóvenes, vamos a tomar y a dar un poquito de desarrollo a las ventajas de los procesos orales. La primera, pues ya la explicamos, que era o que consiste en que el juez no tiene el tiempo suficiente de meditar su resolución. Actualmente hay juzgados que siguen llevando juicios tradicionales que tienen años y que cuando llegan a sentencia, dependiendo el grosor de cada uno de los tomos, pues no los resuelven en el término que les estipula la ley para ellos, sino suelen pasar meses para poder nosotros ver una sentencia definitiva. Otra desventaja más es que el proceso se resuelve mediante la emotividad. En esto decíamos, o se suele decir que es por la mejor actuación de quien interviene en las partes y que decíamos que era el alegato de oídas. Cuando tú de viva voz le cuentas al juzgador el por qué promueves, es decir, tu historia de vida sobre el proceso judicial.
Y muchas veces hay teóricos y abogados litigantes que dicen que esto suele en ocasiones doblegar el buen criterio del juzgador y que se basa más a la emotividad del momento que a lo que obra o se desahogó en las audiencias. Otra desventaja más es que el juez carece del tiempo para examinar a detalle las pruebas. Esta la podemos ver como desventaja de acuerdo a la parte que nosotros estemos llevando su defensa. ¿Por qué? Se supone que en la audiencia de juicio oral el juez está en condiciones de poder visualizar cada desahogo de cada una de las pruebas, es decir, el desarrollo de las pruebas que se están desahogando, tanto de la parte actora como de la parte demandada. Es decir, no puede existir ahí que al juzgador se le pase algo, porque él lo está viviendo, él lo está viendo, no le están contando. No es como en el juicio tradicional que va a la secretaria y le muestra el pliego y en su privado lo califican, regresa nuevamente a su lugar y lo hace. No, en esto no pasa. Entonces, desventaja lo ven dependiendo de la postura que tengamos, es decir, si la prueba que al momento de examinar y determinar el juzgador no nos beneficia como parte actora o como parte demandada, pues obviamente lo vamos a ver como una desventaja. La desventaja de que no me funcionó la prueba porque el juzgador no tuvo el tiempo suficiente ni necesario para poder estudiarlo, para poder examinar de manera adecuada el desahogo de esta. Continuando con las desventajas, veríamos que al momento de emitir su resolución, el juez se ve privado de consultar algunos de sus precedentes o textos, doctrina o alguna otra sentencia para apoyarse. Volvemos al mismo ejemplo anterior. Siempre va a ser de acuerdo a aquella parte que no le beneficie ni que le traiga una ventaja a la resolución que se dictó. ¿Por qué? Porque les comentaba, en la experiencia han sido hasta 4 horas que un juez ha pedido el receso para estar en condiciones de dictar. Ellos no es que lo sepan todo, pero sí es cierto que tienen el precedente de los asuntos que ellos han llevado a cabo, de los asuntos en los que se han dictado sentencia. Pero recordemos también que cada juicio es un juicio individual, es un juicio que va a tener diferencias particulares por las cuales no se va a basar en un todo sobre un precepto anterior, sobre una experiencia o sobre una resolución dictada con anterioridad. ¿Por qué? Porque cada juicio tiene sus particularidades. Por último, jóvenes, tenemos que es la tecnología para agravar el desarrollo de las audiencias. Lo comentábamos iniciando, en Iguala solo se cuentan con 3 salas que podemos desarrollar audiencias en materia mercantil, pero que cada una de las secretarías y conociendo el juzgado tiene su espacio, es decir, su entorno. Eso se tendría que adecuar para desahogar la audiencia, pero también recordemos que la tecnología puede fallar, es decir, ha habido casos en los que se desarrollaron las audiencias y cuando el juez pretende poner el video hay imagen pero no hay audio. Entonces, ¿cómo recordar, cómo obligar al juzgador el tener todo y cada uno de los elementos o cada uno de las expresiones de las partes que intervinieron en el desahogo de pruebas? Suele pasar, entonces tienen que buscar la manera de salir de esos problemas. ¿Por qué? Porque no puedes reponer una audiencia aunque tu video no cuente con audio. Y actualmente lo que se ha hecho para evitar eso es que, si bien es cierto, tienen un sistema adecuado para tal situación, pero a raíz de los sucesos actuales de que se cuenta con imagen y no con audio, o con audio pero no con imagen, suelen tener como mejor opción a su mecanógrafa transcribiendo solamente el desahogo o bien la respuesta de los testigos, de la parte actora o de la parte demandada. Entonces, concluyendo con esto, pues tenemos que sí es cierto que hay ventajas y que hay desventajas. Una
De las que sí yo les puedo decir es una gran ventaja, es el tiempo que se reduce de un juicio tradicional a un juicio oral. Y sobre todo, para mí sí es una gran ventaja que el juzgador se encuentre presente y que el juzgador dicte su resolución. ¿Por qué? Porque le das al cliente la seguridad y certeza de que sí se le imparte justicia. No siempre del todo como quisiera, pero el beneficio de ver resultados de manera pronta. Ahora bien, en los juicios nosotros contamos con normas procesales de orden público e interés social. Y estas normas son normas de interés social y normas de orden público. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de orden público? Al orden público, jóvenes, nos vamos a referir que está representado por la tranquilidad y la paz social del cual provienen, es decir, respecto generalizado al ordenamiento jurídico. El orden público se basa a la facultad que tiene el órgano jurisdiccional de poder emitir las resoluciones, aquellas resoluciones que son de orden público e interés social. No en todas las materias van a intervenir el orden público y sobre todo el interés social. Las normas procesales aplicadas al orden público y al interés social van a ser adecuadas y aplicadas únicamente a la materia familiar, porque el derecho familiar es de orden público e interés social, porque se ve vulnerado el derecho de una sociedad, mientras que los asuntos mercantiles y familiares se ve afectado el patrimonio únicamente de los que intervienen en el proceso judicial. Entonces, esto sí hay que dejarlo claro. Participa el orden público y el de interés social en juicios de materia familiar. Estos principios de orden público y de interés social no solo aplican en la oralidad. Actualmente los juicios tradicionales en materia familiar velan por el orden público y el interés social de los sujetos que participan en los procesos judiciales, que actualmente se está enfocando más o con mayor seguridad al interés superior del menor. Porque anteriormente en materia familiar un ejemplo era que en los juicios de guardia y custodia o en los juicios de convivencia peleábamos el derecho del menor. Peleábamos el hecho de que el padre o la madre tenía derecho a la convivencia, cuando lo correcto es que quien tiene derecho a convivir con sus progenitores es el menor. Es decir, aquí lo que van a velar y salvaguardar es que el menor tenga un desarrollo integral, es decir, que el menor cuente con todos los elementos a su alrededor para tener un desarrollo sano. Entonces también podríamos integrar a ese orden público e interés social el interés superior del menor, porque actualmente es lo que sin duda alguna se aplica. ¿Por qué? Porque ahora vamos a velar por los derechos del menor y no el derecho de las partes, no el derecho del papá, el derecho de la mamá, el derecho de los abuelos, sino el derecho que tiene o con el que cuenta el menor. Ahora, vamos a iniciar con los principios de imparcialidad e independencia del juez en un proceso. Y empezamos ahora sí, jóvenes, con los principios particulares que van a regular nuestro proceso judicial. Y vamos a comenzar con el de imparcialidad. ¿En qué consiste el principio de imparcialidad? Es decir, el principio de imparcialidad es una condición especial para el ejercicio de la función jurisdiccional, que debe satisfacer no el órgano en sí, sino persona o a las personas que sean titulares de aquel. Es decir, el juez debe de ser un tercero extraño a la contienda que se comparte, los intereses o los móviles de las partes que combatan entre sí. Este es llamado a analizar el litigio con serenidad y con desapego. Entonces, traduciendo este principio de imparcialidad, jóvenes, nos remontamos a las desventajas
que nos le instaban los autores de que el juez se basa a la emotividad. Es decir, el juez no puede basarse a la emotividad porque estaría infringiendo el principio de imparcialidad. El juez solo debe escuchar y velar por el derecho de las partes, obviamente, dándole a cada uno de los sujetos lo que le corresponde por derecho. Es decir, aún así vengan contigo a platicar, que es lo que en la práctica conocemos como el alegato de apertura, esto no puede implicar que el juzgador se transgreda más allá de su esfera jurídica. No hay fundamento legal, digamos, que no haga que la sentencia en segunda instancia cambie de sentido, es decir, en lugar de favorecer, ahora sea una sentencia que vaya a desfavorecer a la parte. Es decir, entonces, concluyendo con el principio de imparcialidad, es que el juzgador es un tercero ajeno al juicio. Él no puede tomar partido por ninguna de las partes. Maestra, una pregunta. En una sentencia, y de acuerdo al principio de imparcialidad, el juez puede declarar un beneficio para el actor y a la vez un beneficio para el demandado. No. Recordemos que el principio de imparcialidad es un principio que regula la conducta del juzgador, y si el juzgador tomara partido, aunque de manera práctica le beneficiara un poco a la parte actora y un poco a la parte demandada, estaría infringiendo el principio de imparcialidad. ¿Por qué? Porque el tercero ajeno al juicio, es decir, yo solamente voy a concluir la litis, voy a dictar una resolución que concluya el proceso judicial. Retomemos esto, jóvenes, como lo que se manifestaba en una de las desventajas, que es lo que decía. Una de las desventajas es que ahora el juzgador participa también en la emotividad de los sujetos del juicio. No, el juzgador se debe de estar a lo que obra en el expediente. Él debe de estar a la forma del ofrecimiento de pruebas, de desahogo de pruebas y sobre todo al alegato de apertura y al alegato de cierre del proceso. Solamente a lo que obra en nuestro proceso judicial. Y si recordamos un poco nuestras clases de teoría general del proceso, vamos a recordar que existían 3 formas de solucionar, 3 métodos de solución de conflicto, 3 maneras, 3 ramas, y esta era la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. ¿Y el juzgador en cuál participaba? Bueno, el juzgador participaba en la heterocomposición, porque era el sujeto tercero que viene a resolver de manera inmediata y justa un proceso judicial, es decir, darle a cada uno lo que por derecho le corresponde. Obviamente, al momento de dictar una resolución, a alguna de las partes se le va a afectar, a alguna de las partes no se va a beneficiar de manera directa, y para esa parte quizá pueda decir el juzgador que fue imparcial. Pero si en el desarrollo de un proceso judicial se ve la imparcialidad con la que se está conduciendo, el juzgador se tiene que hacer saber a sus superiores. ¿Por qué? Porque no debe infringir. Ahora, este medio de solución de conflictos, a diferencia de la autotutela y autocomposición, era que, por ejemplo, en la autotutela teníamos que era poner mi interés propio sobre el interés ajeno, mientras la gran diferencia entre la autotutela y la autocomposición era que en la autocomposición era poner el interés ajeno sobre el interés propio, no diciendo con esto que voy a perder mi derecho, sino llegar a un convenio en el que las partes se beneficiaran de manera equitativa, que este acuerdo funcionara concluyéndolo con el beneficio para ambas partes. Entonces, definitivamente no puede beneficiar a una o a ambas partes causando un beneficio o un perjuicio, aunque sea mínimo.
¿Sale? Entonces, jóvenes, continuamos con un segundo de los principios, que es la independencia. Y la independencia es una de las notas distintivas de la jurisdicción como función estatal autónoma, que consiste en la plena soberanía de los jueces y de los magistrados, al ejercer su función de tutela y realización del derecho objetivo, sin subordinación ni sumisión de otra que la ley y el derecho. Aquí que quede claro algo. Si bien es cierto que los juzgadores cuentan con superiores, que son los magistrados, y que tienen un consejo de la judicatura, no perdamos de vista que su nombramiento es autónomo y que lo único que los debe de regular al momento de impartir justicia a los justiciables, como son la parte actora, la parte demandada, el tercero llamado al juicio, el tercerista, es solamente lo que estipula la ley y lo que por derecho le va a corresponder. Ellos no están bajo subordinación al momento de dictar una resolución de lo que diga su superior, sino únicamente de lo que obre en el expediente y lo que proceda por ley. Una pregunta, maestra. En Guerrero están los jueces de primera instancia y están los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Si un magistrado le hablara a un juez, échame la mano en este asunto, ¿pudiera hacerlo partiendo de este principio de independencia? No, para nada. El principio de independencia, jóvenes, es que recae en él la autoridad y autonomía de disposición, es decir, su criterio y lo que dice la ley. Si un juzgador hiciera caso a lo que su superior le está pidiendo, infringe no únicamente el principio, sino el nombramiento que le es otorgado. ¿Por qué? Porque al momento de que se le otorga el nombramiento como juzgador, hace su protesto para conducirse con lealtad. A los únicos que le deben lealtad los juzgadores son a las partes. Por lo tanto, no puede apoyarlo o beneficiar o, como decíamos, echarle la mano porque es el magistrado, porque es su superior, o porque suele pasar, de verdad, créanlo, que porque ya le habló el compadre, porque tiene un conocido o porque tienes influencias. Esto no puede pasar. Por eso existen las quejas. Por eso hay un trámite, porque sí pasa. O sea, si hay algo que lo regule es porque va a pasar, pero obviamente perdería la total, no solo el principio de independencia, sino la lealtad con la que debe conducirse al momento de dictar resoluciones. Quiero pensar, maestra, que si un juez viola el principio de independencia, estará sujeto a que se le aplique en un momento determinado la ley de responsabilidad de los servidores públicos del Estado, ¿no? Sí, efectivamente, siempre y cuando recordemos también que sí se va a aplicar para sancionarlo, porque recordemos que actualmente se inhabilitan a juzgadores solamente por no aplicar jurisprudencia, porque recordemos que ahorita la jurisprudencia es vinculatoria. Ahora imaginemos que si se acredita que tiene responsabilidad, porque también en los procesos judiciales no solamente está el interés del menor, sino dependiendo del tipo de juicio está el patrimonio del sujeto. Entonces, claro que se le aplicaría, pero también recordemos que ellos tienen un consejo y ese consejo va a regular la conducta que tiene cada servidor público, como es el caso del juez ya sea de primera instancia. Esto puede pasar también con los magistrados, es el mismo ejemplo, no porque sea su superior o porque sea su conocido. Es como si el juez le pidiera ahora al magistrado, porque tiene conocimiento o hay amistad, que pueda dictar una resolución o que pueda confirmar la sentencia que él emitió en primera instancia. Entonces no puede pasar, no puede transgredir el derecho de independencia, porque son derechos o principios que van a regular el juicio, que van a regular el proceso judicial. ¿Sí estamos bien? Sí, gracias. Ahora, jóvenes, nada más recordando, para la siguiente clase vamos a continuar con los principios que regulan el proceso judicial. Recordemos que nuestra materia es principios y elementos. Entonces, nos concluimos aquí la clase y para la siguiente retomaremos la clase con el principio de igualdad procesal para poder desarrollarlo y poner ejemplos, obviamente, sobre la materia. Que estén bien y nos vemos en la próxima clase por
webinar.